si Dios permite, la primera clase de 11 sobre un tema que la historia se ha tratado con mucha seriedad, pero no en los tiempos como hoy. Se trata de la doctrina de la seguridad de salvación. Y posiblemente algunos piensen, pastor, yo sé que la salvación no se pierde, pero una cosa es conocerla y otra cosa, si me permite la expresión, es disfrutar la plenitud de lo que implica la seguridad de salvación. Vamos a orar entonces y damos inicio a la primera clase. Señor y Padre Celestial, danos gracia para abrir nuestros oídos por el poder de tu Santo Espíritu a atender asuntos que normalmente no le damos seriedad, pero que sí impactan, para bien o para mal, nuestras vidas. Decimos tener un Dios grande, poderoso y glorioso, y a veces nuestra relación con Él es con miedo, con mezquindad o con fastidio. Permítenos ver a través de esta serie de enseñanzas la increíble, gloriosa y suficiente salvación que tenemos, que gozamos y que disfrutamos, no por causa nuestra, sino por la perfecta obra de Cristo. Señor, el mundo odia estos temas. Muchas congregaciones aborrecen este tema y en muchas ocasiones nosotros mismos nos sufrimos afectaciones por descuidar esta doctrina. Por favor, ayúdanos y guárdanos y dirige este tiempo en este tu día, para que aún este medio de gracia sea de bendición para todos nosotros. Guárdanos, Señor, y avívanos el deseo de conocer más profundamente la salvación tan gloriosa que ya tenemos, que se nos fue otorgada por gracia, pero que muchas veces no disfrutamos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les mencionaba ahorita, cuando hablamos de la seguridad de salvación, no es la convicción mera de ya Cristo pagó por mí, la salvación no se pierde y este tipo de asuntos. A veces el tema de la seguridad de salvación o el manejo del evangelio se vuelve un asunto teórico, pero no práctico, no vivencial. Entonces, ¿qué es la seguridad de salvación? Es la convicción de que tú como cristiano, que yo como cristiano, pertenecemos a Cristo por fe y que disfrutamos y disfrutaremos de una eternidad con Él. Es la convicción firme y clara de que pertenecemos a Cristo por la fe. Él fue el que nos buscó, nos encontró, nos salvó, nos pasó de muerte a vida y que ahora disfrutamos y disfrutaremos en la eternidad una salvación segura y eterna. Es saber que por la gracia de Dios yo soy uno de los escogidos. ¿Me comprenden eso? Ustedes tienen ese sentir firme, serio, yo soy uno de los escogidos o yo posiblemente soy uno de los escogidos. Es saberme elegido, escogido eternamente por el Padre, amado eternamente por el Padre. Entender que fuimos redimidos por el Hijo, por su sangre expiatoria. ¿Cuántos pecados fueron cubiertos, saldados, expiados en la sangre del Cordero? Todos. Decimos todos, pero hay momentos en donde pareciera que no fueron todos y tenemos dudas de la obra de Cristo, pero no por lo que hizo Cristo, sino porque basamos esa seguridad en lo que hago o en lo que yo siento. ¿Han pasado por eso? Que no se sienten salvos. Y el Señor nunca colocó la seguridad de salvación en mis sentimientos, en mis emociones, sino en la cruz del Calvario. También tenemos la seguridad que estamos siendo guiados, santificados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, la salvación de un creyente es segura a pesar de que entre nosotros podamos
estar muy débiles en esa seguridad o en esa plenitud. Hebreos 10:22, en sus Biblias, hermanos, hay un término que puede pasar desapercibido, pero que se usa mucho en cuanto a la salvación. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, ¿en qué? En plena certidumbre. Plena significa en absoluta confianza, plenamente convencidos por la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si uno revisa el Nuevo Testamento, la palabra plena o la plenitud habla de lo que ya Cristo hizo por nosotros y el creyente es consciente que ya todo fue hecho. ¿Qué incluye la seguridad de salvación? Uno, libre de la culpa del pecado. Hermanos, en verdad, no son pocas las veces en donde pecados del pasado vienen al presente y atacan con fuerza, ¿no? Y viene una carga profunda de indignidad, de pensar que no somos como segundos, una clase segunda de cristianos, pero la convicción de lo que Cristo hizo me da a mí libertad de la culpa del pecado. Si yo tengo una libertad por el Evangelio, confiando por la fe, entonces, ¿cómo es mi relación con Dios? Una relación gozosa. Dios es mi Padre y Él quiere estar conmigo y ahora por la gracia yo quiero estar con Él. Segunda Timoteo 4, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer las palabras del apóstol Pablo de alguien que está convencido, seguro de su salvación. Segunda Timoteo 4, 6. ¿Listo, familia? Dice así la palabra de Dios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. En otras palabras, mi muerte está cerca. Estoy pronto a irme de este mundo. Y el tiempo de mi partida, dice Pablo, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8 dice, por lo demás, me está ¿qué? Guardada. Es interesante cómo él habla, ¿no? Me está guardada la corona de justicia. No está hablando como tal vez, o un por si acaso, o no estoy seguro. No, voy a morir y me espera la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, si amamos, anhelamos que Cristo regrese, nosotros somos parte de este texto. Aguardamos profunda y convencidamente que nos espera una corona de justicia que Cristo mismo nos va a dar. Y esa es una forma diferente de ver la muerte, ¿no? Si hablamos honestamente entre nosotros, los varones, ¿cómo vemos la muerte? Con miedo, con dificultad, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposa? Como si todo estuviera a cargo de nosotros. Pero Pablo está cerca de la muerte y está convencido que le espera una corona de justicia. Ahora, ¿cuáles son los frutos de una persona que goza de una seguridad de salvación? Escuchen bien, de una persona que está convencida plenamente de todo lo que el Evangelio dice que ha hecho Cristo por él. Tiene una relación íntima con Dios, le gusta estar con Dios, quiere conocer más a Dios, tiene confianza con Dios, sabe que Dios es su Padre. Cuando nos acercamos a Dios como Padre, ¿qué sabemos ya? Que en Cristo fuimos perfectamente perdonados. Pero sin las verdades del Evangelio, yo me acerco al Padre en mis méritos, en mis fuerzas, en mis hechos, y a veces uno se siente avergonzado, ¿no? Señor, qué pena contigo, Señor, aquello y lo otro. Pero no hay una confianza, como dice la Biblia. Hay una obediencia voluntaria, hay sed de Dios, hay un gozo inefable, indescriptible. Hay paz para con Dios, hay un anhelo de glorificar a Dios, hay un anhelo de vivir la gran comisión. De hecho, padres aquí presentes,
Si la convicción que ustedes tienen es fuerte de su seguridad de salvación, hay un anhelo genuino, pronto, real y gozoso de compartírselos ¿a quién? A sus hijos, porque es real. Yo quiero irme con mis hijos al cielo, porque el cielo es real. Si el cielo no es real, como que o no lo considero real, no hay como que esa convicción fuerte de que mis hijos amen, conozcan, sirvan, entiendan, teman al Dios de la Biblia. Y tal vez mis convicciones son que mis hijos estudien, hablen inglés, hablen francés, dominen esta arte, dominen aquello y lo otro, porque mi función en esta vida es que ellos sean grandes y fuertes en este mundo. Y el Señor dice, si tú tienes una firme convicción, nosotros estamos en este mundo ¿de qué? De paso. Somos peregrinos. De hecho, tu hijo puede ser el mejor arquitecto del mundo y con todo y título, pero el gozo de la seguridad de la salvación, el gozo de saber que tengo un Padre cercano que me ama, un Hijo que dio su vida por mí, un Espíritu Santo que está morando en mí, eso se evidencia en ese deseo de compartir, de hablar de ese Dios grande y glorioso. La salvación o la seguridad de salvación en la historia del cristianismo siempre ha sido muy fuerte. Hermanos, en sus contextos, en sus conversaciones, atacan algunas personas a su alrededor cuando ustedes dicen que la salvación es segura, que la salvación es eterna y que la salvación no se pierde. ¿Han tenido ataques? Ustedes son los de gracia, siempre gracia y la salvación nunca se pierde. Y la desprecian y la atacan. ¿Y por qué la desprecian y la atacan? Bueno, primero porque no la conocen y segundo porque no tienen la guía del Señor para entender lo que fue hecho una vez y para siempre. Entonces, en medio nuestro, esta seguridad de salvación es continuamente atacada, continuamente pervertida. Muchos creyentes, por tanta influencia, basan su seguridad de salvación en cómo se sienten, en la emoción que tenga el del día, y muchos parecemos como una montaña rusa de hoy estoy con el Señor, bendito, y al otro día, no, Señor, yo no sé si seré hija tuya, y luego otra vez vuelve y sube, y luego vuelve y baja. Eso no es una convicción firme, de hecho es una convicción débil. Donde hay plena seguridad de salvación, el hermano o la hermana es consciente que está de paso. Si es enfermero, si es arquitecto, si es ingeniero, sabe que su trabajo tiene propósito de glorificar a Dios y ser luz y sal para que otros conozcan el Dios de gloria. Para que otros vean el Padre que este hermano y esta hermana tiene. Esta persona vive sabiendo que lo mejor está por venir. Lo mejor no está aquí. Hermanos, lo mejor no está aquí. Disfrutamos de bendiciones materiales o bendiciones espirituales, pero lo mejor está por venir. Y como yo soy consciente que lo mejor está por venir de lo que ya Cristo ganó para mí, uno anhela el regreso de Cristo, pero también quiere que otros a quienes amas vayan por ese camino. Entonces, en tiempos como hoy, esta doctrina es muy despreciada, muy atacada, y en el mundo reformado, en este mundo intelectual, a veces se da por sentado cosas teóricas, pero no vivenciales o reales. Para muchas congregaciones de corte carismático, ¿qué sucede un domingo como hoy en una iglesia carismática y hablando de manera abierta y general? Cuando una persona asiste a una iglesia carismática, cuando digo carismática, hermano, lo digo con respeto y con tacto. No estoy enjuiciando, estoy hablando de lo que sucede hoy día con estas doctrinas que son en contra del Evangelio. Cuando una persona viene un domingo, ¿qué viene a recibir? Una inyección de adrenalina motivacional. Salen del culto creyendo que pueden conquistar el mundo, pero no por causa del Evangelio, sino porque son ricos, porque no se van a enfermar y porque tienen aquello y porque tienen lo otro. Entonces van y los extasían de positivismo, pero ese vacío solo se puede llenar con la doctrina, si me permiten, de la seguridad de salvación. Yo debo salir gozoso de aquí por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo está haciendo y por lo que Cristo seguirá haciendo. Eso es lo que me da una alegría profunda.
Hoy, hermanos, por eso la importancia de estas 11 clases. De hecho, estas clases están dirigidas por el pastor Joel Vicky, que es de corte bien puritano, y él nos comparte 6, 7 razones por la cual la seguridad de salvación es importante. Y quiero compartírselas sin pasarme el tiempo. Primero, es importante la seguridad, la profundización de la seguridad de salvación, porque me da firmeza en la vida. Nuestro entendimiento de nuestra seguridad de salvación me da firmeza en lo que hago, en lo que hablo, en lo que actúo. Hoy hay tiempos, hermanos, que seguramente ustedes han conocido, de una mamá o de un papá que su hijo se le descarrió, pero su mamá dice, menos mal que mi hijo cuando tenía 19 alzó su mano y le entregó a Cristo su corazón. Esta mamá está convencida que en un punto de su vida su hijo le entregó el corazón a Cristo, porque muchos asumen que la salvación es un asunto de instantáneo, ¿no? Algo muy fácil. Yo le entrego mi corazón, yo acepto a Cristo en una campaña, levanto mi mano, lleno una tarjeta, canto una canción, siento un calorcito y las personas asumen que eso es salvación, sin profundizar en las evidencias. El Señor dice, sí, hay una salvación que es segura, instantánea, pero por sus frutos o por las evidencias sabrán que algo realmente pasó en el pasado. Yo no puedo pensar que porque levanté mi mano, una campaña, y ahorita vivo como el diablo, entonces que tuve una salvación genuina. Entonces muchas personas escuchan un mensaje que no es el Evangelio, creen que son salvas, pero uno les pregunta, hermano, ¿de qué eres salvo? Pastor, yo soy salvo de la pobreza, de la enfermedad y de la mediocridad, porque soy hijo de Rey de Reyes y del Señor de Señores, y vivo como tal en esta vida, pero no es lo que enseña o proclama el Evangelio. Estos mensajes no llevan a las personas a lamentarse por su pecado, a arrepentirse, a confrontarse con la palabra, porque lo que sucede es cada domingo es una éxtasis, música suave, unas luces cómodas y rascarte la espalda, pero eso de ninguna manera afirma la salvación. De hecho, muestran una salvación que aparentemente es muy fácil. Pero por otro lado, puede suceder que hermanos aquí se ponen un estándar tan alto en lo que es su vida cristiana de santidad y piedad que no hay forma de llenarlo. Ellos no se sienten verdaderamente creyentes hasta que no llegan a cierto estándar. Richard Baxter decía, el puritano, que por cada vez que uno se mire a sí mismo, recuerdan que sigue después, mire 10 veces a Cristo. Hermanos, nadie en esta vida va a ser perfecto. No hay un hombre que nunca peque. Mientras estemos vivos vamos a luchar, caer, levantarnos en estas batallas del pecado. Pero a veces somos nosotros mismos los peores enemigos en cuestión de gozar la salvación. Más adelante en el curso vamos a ver que las evidencias de la salvación a veces son grandes en algunos hermanos, a veces pequeñas en algunos hermanos, pero hay evidencias. ¿De la obra de quién? De Cristo. Pero es posible que cuando nosotros veamos evidencias pequeñas en la vida de un hermano, nos parezcan tan pequeñas que le consideramos el hijo del diablo. O una persona hipócrita, mediocre, que no vive el evangelio como yo lo vivo. Porque nuestros estándares son tan altos, pero no es lo que dice la Escritura. Los estándares que me salvaron a mí fueron la vida y obra perfecta de Cristo. Y esa se aplica a cada creyente de manera particular, y algunos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100. Segundo, una doctrina es importante de la salvación porque hay seguridad, una paz, un gozo confiable que nace del Evangelio. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Paz por qué? Ya no tengo una deuda con Dios. Ya Dios se reconcilió conmigo. Él decidió amarme con amor eterno. Él decidió cobrarle a su hijo todo lo que yo le debía. No hay nada
que yo tenga pendiente, a no ser de arrepentirme y caminar en santidad. Pero el gozo viene de lo que Cristo hizo, no de lo que yo hago, y es parte de profundizar la verdad del Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, no por medio de mi comportamiento, no por medio de mis convicciones, no por medio de, sino de lo que fue hecho por una persona, por quien también, dice Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo tenemos entrada a esta gracia? Por la fe. ¿Qué es fe? Es confianza y descansar en la obra de Cristo. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pregunta, ¿listos? ¿También? Pregunta. Cuando el Padre rechaza a uno de sus escogidos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hermanos, digan, ¿cuándo? ¿Eso es cierto? ¿Qué confianza me da la Escritura de acercarme ahora al Padre? Toda. Dice, por la gracia, tenemos ahora mismo, al inclinar nuestro rostro, estar en el mismo trono de gracia en la presencia del Señor, como mi Padre. Hermanos, su Padre y el mío es el dueño de todo. Es el dueño de todo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Anhelamos una dulce comunión con Jesús. Tenemos la guía continua del Espíritu Santo. Podemos decir claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, lo mejor realmente está por venir. Eso no significa que no haya momentos difíciles. Ayer una familia perdió otro familiar. No significa que no haya dudas, dificultades. Lo que sí es cierto es que a pesar de todo eso, el creyente siempre va a tener esa seguridad de salvación, a veces débil, pero nunca le será quitada. Porque está firme en las manos de Jesús. 3. Una persona que goce de una profunda convicción de su salvación es un cristiano activo. Un cristiano que quiere servir, porque está sirviendo a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios con el que tiene comunión. Dice en Tesalonicenses 1:5, primer capítulo, primer libro, dice, hablando de los creyentes, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis que fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Viste el 6, ¿qué pasó después de los que tesalonicenses recibieron el evangelio? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo en el Espíritu Santo. Sigue diciendo el texto, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar por vuestra fe, de modo, dice Pablo, que él no tiene que volver a predicar, que él no tiene que enseñar, porque esos hermanos de Tesalónica son tan activos en su fe que han compartido el evangelio. Hermanos, dice un puritano, un cristiano con plena seguridad de salvación es 10 veces más activo que un creyente que no la tiene. Entiéndame, si ustedes disfrutan plenamente de las verdades del evangelio, ustedes quieren servir, porque son conscientes que Dios es real, que Dios es vivo, que Dios escucha, que Dios es bueno, y eso nace de una dulce comunión con Él a diario. Lo contrario también es real. Una baja comunión con Dios es una alta comunión con el mundo, una alta comunión con aquello que a vida eterna no permanece, porque mi convicción de saberme hijo escogido del Padre es tan débil que no hallo deleite, que no le hallo gusto. Hermanos, para un creyente,
seguro de su salvación, los medios de gracia son un deleite, no una carga. Son un deleite, no una carga. La iglesia donde quede hace el esfuerzo por llegar, y no estamos hablando de actitudes legalistas, sino porque es la santa convocación del Señor. Es un deleite. Entonces, una persona que goce de una plenitud, una convicción firme de su seguridad de salvación, quiere tener comunión con Dios. Nadie puede tener comunión con Dios si no se siente que es hijo o si no se siente que llena todas las expectativas. A los que somos padres, ¿cuál es la experiencia de todo padre hasta que sus hijos tienen cuántos años? 5, 6, tal vez de ahí para abajo. ¿Cuál es la experiencia de todo padre cuando llega a casa en sus hijos de 5 o 6 años? ¿O menos 4? ¿3? ¿Alguien no ha tenido experiencia? ¿O solo los perritos de la casa? Cuando ustedes llegan a casa, sus hijos están desesperados por abrazarlos, por tirárseles encima, porque desean tener comunión con su papá. Con el tiempo esa comunión se empieza como, ya mi papá no me atrae, ya mi papá está viejo, ya mi papá aquello y lo otro. Y yo no estoy hablando de mis hijos, para que no se sientan aludidos. Pero es eso, si hay una comunión con el Padre, yo quiero estar con el Señor, yo quiero conocerlo, yo quiero profundizar, yo quiero meditar en sus asuntos. Si hay una comunión con el Señor, también hay un deseo de ser santo. Hermanos, dice el pastor Joel Vicky, un creyente no podrá tener altos niveles de seguridad de salvación mientras vive con bajos niveles de santidad. Un creyente no podrá tener altos niveles de seguridad de salvación mientras continúa viviendo en bajos niveles de santidad. Son esos tiempos donde te da pereza leer la Biblia, pereza orar, pereza venir a los medios de gracia. Cualquier excusa es válida para no asistir, cualquier excusa es válida para no leer, para no conocer, para no profundizar, para no meditar. Y eso empieza a afectar. 6. ¿Alguien sabe qué es secularización? Ahorita en Estados Unidos hay unas noticias que están dando vueltas que el presidente ahorita de los Estados Unidos devolvió los mandamientos a los colegios, devolvió la Biblia a los colegios, le quitó los fondos a los centros de aborto, ¿sí? Pero todo lo contrario es secularización. Cuando la fe, cuando nuestras convicciones, cuando la ley de Dios como que empieza a desaparecer o diluirse en medio del mundo. Entonces al mundo, hermanos, hace 40 años, si la memoria no me falla y los más antiguos que yo saben, no era permitido que una mujer saliera en bikini en televisión. Yo no sé si sabían eso, parece extremo, ¿no? Pero no. Una palabra mal hablada, eso era escandaloso. Pero ahora es normal. El erotismo, la vulgaridad, la grosería es normal. Eso es secularización, en donde los estándares del Señor están bajando tanto en el mundo, que se desprecian tanto, que ya parece normal. Entonces, al creyente que tiene comunión con el Señor es luz y sal en un mundo oscuro y tenebroso. Es luz y sal porque nace de esa dependencia de Cristo Jesús. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo. Y me espera la corona de justicia. Quiera el Señor concederte esa convicción. Quiera el Señor que en esos últimos segundos de vida haya tanta alegría, tanto gozo, tanta plenitud de saber que en el momento que tú cierres tus ojos y los abras de nuevo, ¿a quién vas a ver? ¿Les anima eso? Y uno pensaría, pastor, pero ¿por qué quiere ver a Jesús y aquí lo desprecia? ¿Cuál es el afán de ver a Jesús y estar en comunión con Jesús y aquí no tiene buena comunión y eso? Pero eso habla de bajos niveles en perseverar en la doctrina de la salvación. Que Dios tenga misericordia de todos. Amado Padre Celestial, Padre, inquiétanos, sacúdenos, exhórtanos a querer profundizar en las verdades del Evangelio. Me amaste cuando estaba muerto.
Me perdonaste castigando al inocente. Fui justificado no porque yo pagué mi deuda, sino porque el inocente la sufrió, siendo torturado por el Padre. Murió y resucitó al tercer día. Por tanto, la paga del pecado ya fue hecha y ya no me espera la muerte eterna. Lo único que le espera a los escogidos, a los amados por el Señor en esta mañana, es la gloria eterna. Es tan sublime, Señor, que el apóstol Pablo, en una visión que fue al tercer cielo, no tenía palabras humanas para describir lo glorioso y el bienestar que vivió en ese momento. Permítenos profundizar en las verdades del Evangelio, en la doctrina de la salvación, para que el gozo, la paz, el deseo de servir, de amarnos mutuamente, de seguir tu voluntad crezca. Y permite que las enseñanzas dadas por los maestros tengan ese propósito y ese efecto en medio de tu iglesia y para mi propia vida. En Cristo Jesús. Amén.